Apocalipsis 22, 11. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El pasaje de Apocalipsis termina diciendo, después de que sella las palabras, dice: yo vengo pronto, y su galardón. Nosotros conocemos que la palabra galardón quiere decir un regalo que no merecemos, un regalo que no se merece. Y esto también es comparado con gracia, porque cuando la persona recibe algo de gracia, es un regalo que la persona no merece, un galardón, una gracia. El pasaje dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Esto es la cualidad de las personas. A nosotros el Señor Jesús nos llamó para una tarea. Nuestro Dios nos llamó para una tarea, para participar en su obra, haciendo el trabajo, participando en el trabajo que Dios nos encarga. Unos de una manera, otros de otra manera, pero no piense ninguno de nosotros, esto nos dice la Escritura, que si tal cosa hacemos, tal cosa vamos a recibir de Dios. Porque algunos piensan que si trabajan más que otro en la obra de Dios van a recibir un mejor pago. En el día que estemos delante de Dios, todos vamos a recibir un galardón, que no es una recompensa. ¿Por qué? Si no sería un salario, si no sería una retribución, un pago por haber hecho tal cosa y por haber hecho tanta cantidad. Si nosotros lo pensamos como que Dios a nosotros nos va a recompensar con un galardón, con algo que nosotros no merecemos, entonces vamos a trabajar en la obra de Dios de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga, de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo a la capacidad que Dios le haya dado. Unos en una tarea y otros en otra, todos participamos de alguna manera en la obra de Dios. Y necesitamos hacerlo, necesitamos participar en la obra de Dios y esforzarnos de acuerdo a la capacidad que tengamos. Porque quizás una persona nació, por ejemplo, este es un ejemplo solamente, en la Escritura se habla acerca de esto, quizás uno nació ciego y otra persona nació con la vista. Esas dos personas tienen cualidades diferentes y no pueden hacer la misma tarea, por más de que uno se esfuerce en querer hacer la tarea que el otro puede hacer, no lo va a hacer porque tienen capacidades distintas. Así en la obra de Dios, a todos Dios nos llamó para participar en su obra de acuerdo a las cualidades que tengamos, de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado. Y en esto todos podemos participar, sea joven, anciano o niño. Todos participamos en la obra de Dios porque la tarea que Él nos dice en las Escrituras, en Mateo, dice de predicar, de anunciar, de hacer discípulos. Eso lo podemos hacer todos, porque sea que tengamos facilidad de palabra, o más inteligencia, o más sabiduría de parte de Dios, más revelación, o menos, todos le podemos compartir a aquel que no conoce lo que hemos entendido o lo que vamos entendiendo de las Escrituras, lo que Dios nos hace entender, lo que Dios nos hace participar, se lo podemos alcanzar a otro. Eso es una tarea que todos tenemos en común, una obra que Dios nos encargó, que todos lo debemos de hacer. Pero después hay otro trabajo, hay otra tarea que nosotros podemos participar, ya sea en la obra de Dios, ya sea en nuestro trabajo en particular, para compartir con aquellos que padecen necesidad. Esto ya es algo, por eso es que hay una diferencia. Una cosa es el trabajo en la obra de Dios y otra cosa es el trabajo que beneficia a
a los que están a nuestro alrededor y que nosotros mismos nos beneficiamos. Por eso es una ley. Si nosotros cuando hacemos un trabajo, disculpen, no quiero complicar el mensaje, sino que tratar de la mejor manera que sea algo claro. Cuando nosotros recibimos un pago por un trabajo, eso es una ley, porque el que trabaja merece un pago. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Si yo trabajo, cuando el que me va a pagar me da el dinero, yo no digo que ese dinero me lo está regalando, sino que me está pagando por lo que hice. Eso es un salario, eso es una ley. Pero si alguien me da algo cuando yo no hice nada, eso es una gracia, eso es un galardón, eso es un regalo. Y de eso está hablando la Escritura cuando dice galardón. Cuando el Señor dice viene y trae un galardón, es algo que nosotros no merecemos. Es algo que el cristiano, por más que trabaje en la obra de Dios haciendo lo que haga, no lo merece. Ninguno de nosotros merecemos el galardón que Dios nos va a dar. Pero sí necesitamos participar en su obra. De acuerdo a la capacidad que tengamos, de acuerdo a la oportunidad que tengamos, todos nosotros debemos esforzarnos en trabajar para agradar a nuestro Dios, para hacer de beneficio al hermano, para ayudarnos como hermanos en lo que podamos, ya sea en palabra, en obra, en conducta, en lo que podamos. Miren, vamos a leer este pasaje en Romanos 4:1. Y este pasaje, por ahí, si lo leemos rápido, por ahí se puede prestar a confusión cuando uno lo lee rápido y no lo analiza. Es por eso que lo tenemos que leer queriendo entender, queriendo que Dios nos explique. Miren, lo leo de la mejor manera que puedo. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y entendemos entonces que le está explicando al pueblo de Israel cómo Abraham, el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, fue justificado, le fue atribuido, le fue regalado algo, le fue entregado algo, una justicia de Dios, un regalo de salvación, le fue atribuido a él solamente por haber creído, no por haber hecho nada, no por haber trabajado, no por haber obrado, dice acá, no por haber hecho algo, sino solamente por creer. Eso le fue dado de gracia, por eso que fue un regalo. Dice, al que obra, pero al que, en el verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si él hubiera hecho algo, si Abraham hubiera obrado, hubiera trabajado, hubiera hecho algo para agradar a Dios, sería una deuda. Dios le tendría que pagar con una retribución. Le tendría que haber dado de acuerdo a lo que se merecía. Y nosotros sabemos que todos merecíamos de Dios la muerte, merecíamos de Dios la separación, porque también Santiago dice, nosotros hasta el día de hoy ofendemos muchas veces a Dios, muchas veces hacemos cosas mal, muchas veces incurrimos en pecado, en faltas, y si Dios no tuviera que dar a nosotros el pago de lo que hacemos, lo que hacemos bien lo tiraríamos abajo con lo que hacemos mal. Porque la Escritura también nos enseña que si una persona, dice, incurre en una falta, se hace culpable de toda la ley. Nosotros mereceríamos entonces la condenación. Pero por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, Dios nos atribuye a nosotros por creer, así como a Abraham, la salvación, la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Mire cómo dice, como también en el verso 6,
Lo leo del 5, dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, así como le sucedió a Abraham. Como también David habla de la bienaventuranza al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y después continúa desde el verso 9 hasta el 12, pero habla de personas circuncidadas y personas incircuncidadas, haciendo comparación entre el pueblo de Israel y el pueblo que no pertenecía a Israel, los judíos y los que no lo son, y los gentiles, que en ese caso seríamos todos nosotros que no pertenecemos al pueblo de Dios. Dice, tanto ellos como nosotros, ahora por creer, así como Abraham lo hizo, nosotros recibimos justicia de Dios, recibimos la gracia de Dios, la salvación, no por obrar, pero ahora estando en esta condición, en la gracia de Dios, estando en esta posición de ya favorecidos por Dios, nosotros debemos trabajar en la obra de Dios, debemos obrar. No es que por estar en esta condición de ya haber recibido la salvación, por creer, nosotros no es que no debemos hacer nada. Por eso el pasaje de Apocalipsis dice, el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese todavía. Todavía es necesario practicar la justicia, todavía es necesario seguir santificándonos cada día. Cada día que Dios nos regale sobre esta tierra es una oportunidad para nosotros trabajar en la obra de Dios en beneficio de los que están alrededor nuestro, para agradar a nuestro Dios, por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la obra de Dios, porque a través nuestro otras personas pueden favorecerse, otras personas pueden recibir lo que nosotros hemos recibido. Pero si nosotros no lo mostramos, si nosotros nos callamos, no estamos agradando a Dios, ni tampoco estamos favoreciendo a otro. En realidad no estamos obrando como lo que decimos que somos. Porque el que es justo y el que fue santificado, dice, santifíquese todavía. Viva de una manera justa. Y Dios nos dice cómo debemos demostrar esta justicia que nos fue atribuida a nosotros. Se la debemos compartir a otros. Miren en Santiago 1, en el verso 7, y esto es aparte de lo que Dios ya nos regala por gracia, por galardón. Esto es aparte. Dice, no piense que quien tal haga, que tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. Y eso es porque nosotros trabajamos en la obra de Dios, pero no es para recibir algo especial en el cielo. Hay algunas personas que creen que van a recibir diferente premio que otros. Y en el cielo Dios le ofrece a todos un galardón, un cielo nuevo, una tierra nueva, vivir con Él por la eternidad. ¿Quién de nosotros puede decir que merece vida eterna? Y sin embargo Dios nos dio eso de gracia. Todas esas cosas que Él preparó son regalos de Dios que nos va a dar por gracia, no porque hayamos obrado o hayamos trabajado en su obra. Todo lo que trabajemos nosotros en esta tierra va a ser de beneficio para los que nos ven, nos oyen, y para nosotros y para que tengamos para compartir a otros. Si nosotros entendemos de la palabra de Dios, si buscamos de la palabra de Dios, si trabajamos en la obra de Dios, esto lleva gloria para Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Esto es bueno para nosotros, porque el tiempo que Dios nos dé va a ser suficiente. Miren en Esteban fue el que primero predicó y el primer mártir que se conoce en las Escrituras, y predicó solamente una vez. Estaba capacitado, tenía la valentía para enfrentar a los que en ese momento habían matado al Señor Jesús. Lo hizo, lo predicó al Señor y lo mataron en su primera predicación.
Si hubiera tenido más tiempo, si Dios le hubiera dado más tiempo, hubiera hecho más obras. Pero no por esas obras hubiera ganado algo especial, sino que Dios le permitió hacer esa tarea. A nosotros Dios nos da tiempo y capacidad para que hagamos lo que Él nos permita hacer. Y es necesario que nosotros lo hagamos. Es necesario que nosotros trabajemos con diligencia, con esfuerzo. Por eso la Escritura nos dice que nos esforcemos. También dice la Escritura, si nos ponemos de acuerdo dos, en la Escritura dice dos, si se pusieren de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que le pidieren al Padre, el Padre los va a hacer, dice. Y esto es para beneficio acá en la tierra. Cualquier cosa que nosotros nos pongamos de acuerdo, le pedimos al Padre, nosotros podemos hacer. Si dos, tres, los que estemos de acuerdo nos ayudamos, podemos hacer lo que nos propongamos. Y esto va a ser para beneficio de otros. Lo hacemos con esa intención. Tiene que ser con esa intención. Gloria a Dios. Mire, en Efesios 4:28 le da, es solamente un verso cortito, pero le da un consejo el apóstol Pablo. 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahí vemos un ejemplo que por qué lo hace. No lo hace solamente para él, no lo hace para un beneficio propio, sino que dice para compartir con el que padece necesidad. Eso siempre lo podemos hacer cuando tenemos la capacidad para hacerlo. Cuando tenemos la capacidad, la oportunidad, la fuerza, la inteligencia o los medios para hacerlo, entonces trabajamos y podemos compartir con otro. Podemos ayudar a otro. Esto es algo que Dios es aprobado por Dios. En 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, el que trabaja escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es una ley. Sembró una planta, va a crecer una planta. Si sembró 1000, van a crecer 1000 plantas. Si siembra escasamente, escasamente va a segar. Pero si siembra generosamente, también así segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? ¿Por qué hace esto Dios? Porque es una ley. Es una ley acá en la tierra. El que siembra escasamente va a segar escasamente. Es una ley. Pero el que lo hace con generosidad, dice, va a recibir esa recompensa. Va a poder dar a otro con alegría. Porque Dios ama, dice, al dador alegre. Y es poderoso para hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre, si lo hace de esta forma, siempre va a tener, siempre va a poder dar. Si tiene la capacidad para hacer eso generosamente, lo va a poder hacer. Y si lo hace, si tiene la capacidad y no lo hace, entonces escasamente va a cegar. Porque teniendo la capacidad para hacerlo, no lo hizo. Gloria a Dios. Mire, el trabajo que nosotros debemos hacer está en Mateo 28:19. Este es un trabajo en común que todos lo debemos hacer. No por ley, no porque sea algo obligatorio de Dios, que Dios nos obligue, sino que todos debemos participar en evidencia de lo que somos, en evidencia
demostrar lo que somos. Dios dice que nosotros somos de su reino, que nos ha salvado para mostrar, para alcanzar a otro también con esta misma bendición. Mateo 28, 19. Sea cual sea la condición nuestra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el discípulo es una persona que aprende de aquel que es el que le está enseñando, el maestro, aprende su forma de ser, aprende a imitarlo, así como lo hicieron con Jesús, lo siguieron por 3 años y estaban aprendiendo de todo lo que él hacía, cómo caminaba, cómo hablaba con las personas, cómo comía, cómo hablaba, todo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Discípulo, dice, debemos anunciar. Esto es una tarea que todos lo podemos hacer. De acuerdo a la capacidad que tengamos, sea que sepamos mucho de las Escrituras o poco, sea que recién iniciemos o hace tiempo que estemos en la congregación aprendiendo, todos debemos hacer esta tarea, participar en esta tarea. No porque vamos a recibir un mejor premio, un mejor salario o una mejor paga de parte de Dios. La paga ya está y es grande. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermano? Que Dios paga de una forma, no es una paga, es un galardón, es un regalo, es algo que no merecíamos. Dios tiene preparado algo que nosotros nos va a maravillar, dice la Escritura, que es cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para nosotros que le amamos, para todos los que le aman su venida. Y nos invita a participar en su obra, no porque esperemos un mejor galardón, sino porque haciéndolo nosotros nos vamos a gozar, nosotros nos vamos a alegrar en lo que podamos participar. Si nosotros beneficiamos a algún hermano con lo que sea, eso nos va a traer alegría. Y Dios nos va a ayudar para que siempre lo podamos hacer, de mejor manera. Dios nos va a conceder todo lo necesario, en la medida que podamos, según la capacidad que cada uno tenga. Si uno, por ejemplo, es carpintero, no puede hacer el trabajo, no sé, de un ingeniero, porque sabe carpintería. Entonces se dedica a esa tarea y puede beneficiar en esa tarea a otro. Si uno conoce de la Escritura un poco, puede beneficiar a otra persona con ese poco que conoce. Puede mostrar con ese poco que conoce. Y así todos participamos en la obra de Dios. Bueno, esto era lo que quería compartir. A ver.